¿O no? ¿O está muteada? Ah, no, acá está. No, no está muteada. ¿Dónde está la otra? Se nos Es fue. que Ah, ¿no? podría No, ser otra persona que justo me estaba tomando un té. no hay problema. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por esta noche. Gracias porque nos has traído acá, Señor. Gracias por todos los que has traído el día de hoy. Sabemos que solamente tu gracia, Señor. Que tú das los deseos, tú das las ganas, tú das las fuerzas para que estemos acá y podamos dedicarte este tiempo, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender lo que hoy tú nos traes y podamos aplicarlo en el día a día y así acercándonos cada vez más a lo que es tu semejanza, Señor, y corriendo a esa meta que tú nos quieres llevar. Padre amado, enséñanos a ser ejemplo para los que nos rodean y para que los que nos rodean puedan ver tu reflejo en nosotros. Dejamos todo en tus manos, te entregamos este momento y te pedimos una bendición para todos los que están acá y a quienes representan, Señor. Listo. Dejamos todo en tus manos y te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, vamos a, bueno, ya terminamos otras secuencias y demás que estuvimos conversando la semana pasada, y hoy vamos a tocar un tema en específico que se llama Mi prójimo, el buen samaritano. Todos han leído la parábola del buen samaritano, que es bastante linda. Y bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos tal vez es, ¿por qué Jesucristo habla tanto del prójimo? ¿Y por qué es tan importante el prójimo? ¿Por qué habla tanto Jesús del prójimo y se repite y se repite y se repite? Y después, por supuesto, en todo el Nuevo Testamento se habla mucho del prójimo. Bueno, en el Antiguo también, pero en el Nuevo Testamento el tema de la conversa del prójimo es sumamente importante. Entonces, mucho se destaca el tema del prójimo. Entonces, esa era la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que tanto se destaca el concepto del prójimo en la Biblia? ¿Qué está tanto se habla del prójimo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Cristian, ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Sole? eh, ¿será porque, bueno, nosotros vivimos con el prójimo a cada momento, a cada rato? Así es, porque estamos llenos de prójimos a nuestro alrededor. Así es, ¿sí? Porque estamos llenos de prójimos Sí. alrededor y ¿Y tendrá también, que ver? Ah, ¿cómo? perdón. ¿Tendrá que ver también el dar y el recibir Sí, con el... sí, por supuesto tiene que ver, pero la importancia del prójimo es porque estamos rodeados de prójimos, vivimos en una sociedad donde Dios estableció que había una sociedad y por consecuencia por eso está la iglesia, por eso antes está el pueblo de Israel, siempre, y el tema de que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Es decir, acuérdense que ¿cómo implemento el amor de Dios en mi vida? Por medio del amor al prójimo. Si eso es Mm, llevar el amor de Dios, llevarlo a la práctica, significa el amor al prójimo. Con el amor, no con el amor que nosotros tenemos, por supuesto, porque nuestro amor es sumamente egoísta, ¿ya? Hasta el amor de la madre y de los padres es egoísta. El amor, por supuesto, el amor por tu señor y demás es profundamente egoísta. Por eso es que de repente se acaba el amor. ¿Ah? Por eso cuando tu hijo cuando tu hijo de alguna forma cuando ya es grande no, no actúa como uno espera, finalmente se termina peleando con el hijo, ¿ah? Y todo ¿por qué? Porque el amor que nosotros consideramos como amor no es el amor de Dios, está muy lejos. El amor de Dios es un amor incondicional, en cambio el amor humano
siempre es condicional, siempre está basado en yo sentirme bien, siempre, 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 siempre. En ¿En qué? cambio, el amor en yo sentirme bien. En Ah, cambio, el amor de Dios trata bien al que lo trata, al que a uno lo trata mal. Y eso es una cosa imposible de cumplir humanamente. Entonces, ese es el amor que de alguna forma habla el Señor Jesucristo y es el amor del prójimo. Y por eso habla tanto del prójimo. Por eso habla de amar al prójimo como uno mismo, por eso habla de no juzgar al prójimo, por eso habla de no ver la paja en el ojo ajeno, por eso es que da el ejemplo del buen samaritano, por eso se habla tanto del prójimo. ¿Ya? Por eso también dice si tu prójimo está molesto, uno tiene que ir y pedir perdón. Por eso todo eso tiene que ver con el prójimo. Que toda mi relación, es decir, toda mi relación es con el prójimo. ¿Se dan cuenta? Y además hay una cosa muy linda, que miren, no lo había pensado y recién ahora estaba pensando, es que Dios usa a mi prójimo, Dios utiliza a mi prójimo para mi crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Usa a los que me rodean. Por eso es que cuando Jesucristo dice, ¿creéis que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Y los enemigos serán los de su propia casa. Esos son los prójimos, que de alguna forma me ayudan a llevar, a llegar o avanzar hacia los caminos de Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso. ¿Mm? No sé si hay alguna observación sobre eso. Eh, sí, Dale, Cristian, dale. lo que pasa es que yo me doy cuenta de que el ser humano, o digamos, los hijos de Dios y bueno, todos, o todos los del género humano, Claro. ah, somos muy especuladores y que somos siempre basamos nuestras relaciones en base al interés que Así es. tengamos por digamos, la otra persona, qué tipo de interés tenemos. Nuestras relaciones son súper utilitarias muchas veces. Así es. Eh, y el ser humano en sí se mueve de esa manera. Eh, no hay un amor como genuino a veces, o un amor con cierta pureza o desinterés. Somos muy especuladores en nuestras relaciones. Si bien es cierto, el interés no es malo porque nuestra, tenemos que aplicar siempre en nuestra vida conveniencia, si la miramos en el Señor, el principio de conveniencia igual es saludable, pero si lo vemos espiritualmente, Claro. pero es muy poco sincero a veces el amor que la gente le muestra a uno, o tiene muchos límites, es muy limitado. Pero el amor de Dios no, po. El amor de Dios no tiene límite. Y Dios cuando pone un amor genuino entre los hermanos y en la iglesia, es de otra manera. No es como las amistades que uno tiene en el mundo. Es distinto. Eso. Así es. Bueno, y eso tiene que ver por el hecho de que el amor de Dios es un amor desinteresado. ¿Y por qué es desinteresado? Porque nuestro interés siempre tiene que ver, nosotros amamos a quienes nos tratan bien o nos aman. ¿Se dan cuenta? En cambio, el amor de Dios es mostrar amor a su enemigo, es mostrar amor a quien te aborrece, es mostrar amor a quien no te trata bien, es mostrar amor a aquel que no es agradecido, es mostrar amor a aquel que de alguna forma es inoportuno. Ese es el amor de Dios, ¿se dan cuenta? Y eso humanamente es imposible de hacer. Entonces ahí está la gran diferencia. La gran diferencia entre el amor humano y el amor perfecto de Dios tiene que ver con eso. Por eso es que Jesucristo dio la vida por nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesucristo de dar la vida por nosotros? ¿Iba a ser más Dios?
iba a ser más grande o necesitaba que nosotros lo reconozcáramos y dijéramos que lo reconociéramos y dijéramos, no, es Dios? Ninguna. No tenía ninguna necesidad de dar la vida por nosotros para que nosotros fuésemos salvos, no había ninguna necesidad. Lo hizo simplemente por amor sin recompensa, por amor desinteresado. O sea, esa es una diferencia enorme. Y ojo, yo entiendo eso también, que cuesta entenderlo. Uno cuesta entender porque uno está tan acostumbrado a tener un amor interesado que es completamente normal para uno eso. Y uno cree que incluso, por ejemplo, si le da a algún necesitado, porque sé yo, porque le dio lástima, cree que de alguna forma lo está dando sin interés. No, lo estoy dando con interés. Ahora, no es malo dar, indudablemente, pero tu motivación es con interés. ¿Es por qué? Porque con eso te sientes bien. Ese es el tema. Cuando yo, por ejemplo, doy amor a mi cónyuge, lo que estoy haciendo es dar un amor que es, que es retribuido nuevamente. Porque en el momento en que mi cónyuge empieza a actuar en forma inadecuada, ya van cambiando las cosas. Y por eso pasa en los cristianos que se llevan como perro y gato. Y no solamente como perro y gato, sino que después también se separan. Porque el amor es interesado. El amor humano siempre necesita una recompensa. El amor de Dios no. Esa es la gran diferencia que hay. ¿Me cuenta? Porque yo siempre me preguntaba y decía, bueno, ¿qué diferencia, por ejemplo, a mí me impactó mucho una actriz que estuvo con el marido no sé cuánto tiempo y todo el cuento? Y lo cuidó, él semi postrado, incluso parece, ¿cómo se llama? Tuvo demencia, o algo semejante. Alzheimer, Alzheimer. Mm, Alzheimer. Entonces, ella lo cuidó y todo el cuento. Está bien, pero el amor de Dios es superior a ese. Ella lo cuidó porque ambos se amaban y después él entró en una tragedia. Entonces ese amor continuó. Pero humanamente, cuando alguien te desagrada, amarlo, eso es el amor. Y eso es a prueba de todo fuego. ¿Se dan cuenta? Amar a alguien desagradable que te desagrada es, ese sí que es un desafío y eso lo puede hacer Dios solamente. No sé si se dimensiona eso de lo que significa amar a alguien que te desagrada. Todos tenemos personas que nos desagradan, todos. Piensen en aquel persona que le desagrada, poquito o mucho, da lo mismo. Pero piensen en una persona que le desagrada y ese es el trabajo que tenemos como cristianos. Pero eso lo podemos hacer solamente por amor a Dios, solamente con el poder de Dios, si no, no se puede. No sé si eso les parece, ¿qué piensan? ¿Mm? sí. Yo digo que nuestro corazón es engañoso, como dice el Señor. Así es, justamente, es engañoso. Y muchas veces justamente nos engañamos con eso y después, cuando ¿cómo nos damos cuenta de que ese amor no era el verdadero amor de Dios? Es cuando esa persona empieza a actuar de forma desagradable y entonces de alguna forma nosotros tendemos a alejarnos. Entonces cuando nos tendemos a alejar, ahí entendemos realmente cuál era nuestra motivación. ¿Se dan cuenta? Por eso, a ustedes les ha pasado y a mí también, que de repente eran amigos de algunos y ya no son tan amigos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo somos? Cada uno tiene que analizarlo. Y como si éramos tan amigos, ¿por qué ahora ya no somos tan amigos? Diferente es si esa persona, cuando teníamos una amistad, cuando no éramos cristianos, pero cuando ya éramos cristianos, esa es la pregunta que un poco tenemos que hacer. Entonces ese es siempre el análisis que uno tiene que hacer, y esto es una respuesta que cada uno frente a Dios tiene que hacer, indudablemente. ¿Ya? Entonces, este es el concepto, por eso tanta importancia
del prójimo y tanta importancia que la Biblia da al prójimo. Porque en definitiva, para cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todo, tenemos que, cómo lo llevamos a la práctica y cómo lo ponemos en ejercicio ese amor de Dios, es con el amor a mi prójimo. Ahora, nosotros siempre, y hemos hablado muchas veces, sobre el tema del sufrimiento y de tomar la cruz y todo este aspecto y el tema relacionado con los sufrimientos. ¿Por qué la Biblia habla tanto de los sufrimientos? ¿Por qué se habla tanto de los sufrimientos? ¿Por qué creen ustedes? Y hay un paréntesis, porque yo me lo preguntaba y no sé si a ustedes les parece, porque, claro, es como que uno habla de sufrimiento, bueno, ¿y por qué no hablamos de felicidad, por ejemplo, de ser felices o tratar de ser felices? ¿Y por qué se habla tanto de la cruz de Cristo? ¿Por qué se habla de negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día? ¿Por qué hablamos de eso? El ¿No? quebrantamiento es importante para Dios, el sufrimiento es parte del quebrantamiento. Y Así es. Dios, y Dios obra, ahí obra más que en los triunfos, en los aciertos. Dios trata al ser humano, al hijo de Dios, lo trata por medio de eso. Eso trae más dividendos para nosotros que cuando tenemos muchas cosas, mucho éxito en cosas, porque ahí se descubre más el corazón del hombre cuando está quebrantado. Pienso así que puede ser. Sí, 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 absolutamente. Estamos, Crecen. ¿piensan? Sí, Puede ser que, mira, cuando estamos felices, cuando estamos bien con nosotros mismos, no necesitamos nada, nos bastamos a nosotros mismos. Pero cuando estamos en dificultad, con dolor, con dificultad económica, con enfermedad, no sé, con peligro, con estamos inestabilidad, felices. no nos bastamos a nosotros mismos y ahí ya no tenemos que buscar ayuda. Y ahí Mm. es donde recurrimos a Dios, Así es. se me Eso es ocurre. justamente. Pero, mira, súper bien. Eso es tanto lo que está planteando Pablo Wilson y lo que plantean. Eso es. Ahora, tenemos que entender que nosotros vivimos en este mundo. Por lo tanto, al vivir en este mundo, estamos condenados al dolor. ¿Ya? No sé si eso lo dimensionan todos. Por el pecado, este mundo está maldito. Por eso es que por tu causa, la tierra será maldita. Y por el pecado, la tierra que quedó maldita. Y por consecuencia, el hombre está condenado a sufrir. Ahora, si yo soy cristiano y me aferro a las cosas de Dios, el sufrimiento es un sufrimiento que trae riquezas eternas y trae algo sumamente importante que es la paz y gozo en el corazón. En cambio, en el mundo tenemos los mismos sufrimientos y peores, pero sin gozo y sin paz y sin riqueza eterna. Pero tenemos que entender que desde que nacemos hay sufrimiento. El parto es un sufrimiento, el nacimiento es un sufrimiento, todo es sufrimiento. Y morir es un sufrimiento, todo es sufrimiento. El trabajo causa sufrimiento porque El, te cansa, te el, ca- agota. el Claro. trabajo, todo es sufrimiento, porque estamos en una tierra maldita. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, la pregunta y la decisión que hoy en día, y gracias a Dios, por misericordia de Dios, podemos decir, bueno, este sufrimiento lo uso para riquezas eternas y lograr la paz y el gozo en este mundo, o simplemente tomo mis decisiones y cometo los errores que quiero y genero los problemas que genero y que habitualmente son terribles porque te llevan a la angustia, a la desesperación y te generan un vacío enorme en tu vida. Entonces, esa es un poco la decisión que tenemos.
Pero eso tenemos que entender, porque muchas veces se confunde, ¿ah? ¿Y, y por qué se confunde? Porque de repente yo me acuerdo cuando algunas prédicas decían, venga Cristo y se lo solucionan todos los problemas. Mm. La pregunta, ¿eso es verdad o no? Buena pregunta. Yo creo que, hola, buenas noches a todos. Hola, hola, Eh, Rodrigo. yo creo que no, no es tan así. No, no es como ya me acerco a Jesús y se acaba todo. No, no lo veo tan así. Lo veo más bien como algo de actitud personal también. Y, por ejemplo, uno puede tomar una decisión Así es. entre el bien y el mal. Es cosa de uno la decisión que toma, pero es como uno ve la vida, yo creo. Como si uno quiere estar triste o ser depresivo, generalmente va en esa tendencia a sus pensamientos como más negativos. En cambio, si uno es un poquito más positivo, piensa, ya está bien, estoy en el desierto, no tengo nada, pero tengo una esperanza, tengo una fe que puede cambiar, como que esa es la motivación que el sufrimiento se puede transformar como en motivación también, creo, Así de es, ser sí, mejor. sí. Por ejemplo, yo antes decía, cuando iba a fiestas descontroladas y cosas así, eh, decía, prefiero estar en el infierno donde se pasa mejor que en el paraíso estar tranquilito y pensamientos equivocados que tenían en Claro. su momento, porque uno confunde la diversión, la mala diversión con una felicidad de mentira, porque dura un momento y al otro día vienen los achaques, las depresiones. Así es. No, sí, eso es. Y el Ujú. vacío viene después. El vacío. Justamente, y el vacío, justamente. Claro. Mm. Pero, Entonces esa felicidad dura un ratito nomás. Claro, justamente dura un rato. sí, pero justamente, pero ese concepto de que venga Cristo y se le solucionan todos los problemas, ¿creen que es Pare, verdad? pare de sufrir, dice uno. O pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir, también pare de sufrir. ¿Creen que es verdad o no? ¿Qué creen? Yo creo Yo digo que, que no. ¿Mm? yo pienso que ese es el objetivo, que se puede Claro, lograr, pero es un proceso, pero largo, que en el camino vamos obteniendo un poquito más de paz y más de alegría. Amén. Sí, yo pienso lo mismo, porque, disculpe, porque por ejemplo hay delincuentes sin discriminar, todos somos iguales, pero hay personas que cometen delitos y se persignan, invocan a Dios, que me vaya bien, pero están haciendo algo malo para la sociedad, pero aún así están, entre comillas, cerca de Dios, porque se encomiendan también. Sí, pero están, no, 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 pero están quebrando Sí, los pero mandamientos. Eso, claro. Eso es, sí, pero no, eso sí, no, porque es complicado, Rodrigo, porque es como, por ejemplo, yo digo, ya, yo tengo fe, pero no ayudo a nadie, ¿me entiendes? Es lo mismo, claro, ¿no? no, a lo que voy es como el ejemplo extremo de que Ah, claro, si vengan a Dios y está todo solucionado, no, pues no es tan así, pues, hay que tener como una disciplina también. así es. Por eso, el tema de que venga Dios y se le solucionan todos los problemas o pare de sufrir, es verdad, sí y no. No, Porque es verdad, yo creo que no. pero por eso, es sí y no. No es verdad del punto de vista de que desaparecen los problemas, No es inmediato, claro, claro, pero sí es verdad de que aunque tengo problemas, dejo de sufrir. Es una cosa impresionante. Y por ejemplo, claro.
eso se ve en etapas. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo y llego a Dios, tengo una paz en el corazón y ese sufrimiento desaparece. Después, cuando sigo creciendo, ahora, por eso es lo que hablamos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el concepto cuál es? Yo tengo problemas, pero tengo paz en medio de la tormenta. Y eso lo empiezo a vivir cada vez más. Lo puedo ir viviendo en etapas. Entonces, lo primero, por ejemplo, cuando llego al Señor, lo primero que ocurre es que tengo paz en el alma y ese sufrimiento que tenía en mi interior desaparece. Y entonces, parte de los dolores se dan cuenta que va. A medida que empiezo a vivir el proceso de crecimiento espiritual, empiezan a ocurrir problemas y aparecen pruebas y situaciones en las cuales en las primeras etapas, como cristiano, y esto no lo tomen en tiempo, porque puede ser que un cristiano esté 20 años y sigue viviendo de esa forma, están las primeras etapas, porque tiene que ver con el crecimiento, no tiene que ver con el tiempo. Entonces, en las primeras etapas, yo hago mucho del esfuerzo y no descanso en el Señor. Entonces, efectivamente, empiezo a ver que la vida del cristiano es muy difícil, pero si descanso en el Señor empieza a actuar en mi vida y entonces empieza primero en etapas, en periodos, empiezo a sentir un gozo impresionante, no importa lo que me pasa. Después de repente lo pierdo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque peco voluntariamente, porque Dios me quiere seguir creciendo, hasta que esa paz va tomando todas las instancias de mi vida y ese gozo va tomando todas las instancias de mi vida. Y llega un punto en que efectivamente muchas aflicciones son, pero de todas las librará el Señor. Es decir, llega un punto en que no importa lo que te pase, tu gozo es permanente y constante. Y entonces se termina cumpliendo, venga Cristo y se le acaban todos los problemas. Venga Cristo y deja de sufrir. ¿Se dan cuenta? ¿Sabes? Disculpe la última Ese sí y intervención. no, perdón, para cerrar, pero perdón, Rodrigo, para cerrar, Sí, por no, ese sí y disculpe, no. sí. ¿Ya, Rodrigo? Eh, Siempre escuchaba esa frase y la encontraba así como un poco cliché de Dios proveerá. Y hace poco me hizo mucho sentido. Como que estaba un poco mal en temas económicos y dije, tranquilo, tranquilo. Va a haber una oportunidad, va a pasar algo. Y sí, efectivamente fue así. Así es. Así es. Pero mire, si eso Dios proveerá, es impresionante. Nosotros podemos poner un ejemplo súper simple. Nosotros cuando compramos una casa, yo ganaba 500.000 pesos en aquel entonces. Y ¿cómo se llama? El arriendo hipotecario, porque habíamos comprado recién El una casa, dividendo. era el crédito hipotecario, perdón, que no el Ah, arriendo. El perdón. crédito hipotecario era 400.000 pesos. Nosotros vivimos durante un año con 100.000 pesos. Yo no sé cómo vivimos, pero el Señor proveyó. Pero nosotros por fe dimos el paso y que la Dulce dejó de trabajar porque tenía que cuidar a Raeni. Y durante un año vivimos con 100.000 pesos. Yo no sé cómo. Yo nunca me lo expliqué cómo, pero fue. El acto de fe hace cosas impresionantes y eso es uno de los tantos que podemos mencionar. El acto de fe es una cosa maravillosa. Dios hace cosas impensadas. Y eso es un ejemplo que podemos mencionar. ¿Mm? Nosotros comíamos, eh, teníamos un auto, cargábamos benzina, no sé cómo, yo no sé cómo. Y nunca se endeudó ahí nuestro. Y antes de eso ganábamos mucho más porque la se trabajaba y todo el cuento, y teníamos una deuda. Entonces, ese es un poco el concepto.
conceptos que hay que entender. Cuando uno obedece, Dios hace cosas que son maravillosas. ¿Sí? Y eso Dios proveerá. Eso es lo mismo, eso es así. Pero volviendo a este concepto, a este concepto de se le acaban todos los problemas, es una realidad, eso se vive. Se le acaban todos los problemas, no del punto de vista de que se acaban los problemas, sino de que el gozo es permanente. No sé si Enrique iba a decir algo, no sé si algo, pero yo ahí escuché por ahí, no sé. ¿No? No sé qué les parece, no sé cómo lo han vivido ustedes, cómo lo viven ustedes. Que la idea es siempre esto llevarlo a la práctica, a Sí. cómo lo vivo en el día a día, Ujú. cómo lo Y vivo en Cristian, relación. ¿Sí? también yo puedo dar fe de eso. Está involucrada la obediencia sin ver nada y la paciencia sin ver nada. Es como un tirarse así a la piscina sin saber si hay agua, así una cosa que como es doloroso al comienzo, con miedo, uno lo hace con mucho miedo. Así es. Al principio, claro, por supuesto. Por ejemplo, cuando empezamos a vivir el proceso de la cruz, que es el cuarto reposo, yo tengo muchas contradicciones internas. Y doy el paso y después de repente me digo, Señor, pero ¿cómo? Y de repente cuestiono. Pero eso es parte de la vivencia. Pero después eso se vuelve algo normal en uno y uno lo empieza a vivir en forma natural. Y cuando lo empieza a vivir en forma natural ya no existen los conflictos. ¿Mm? Entonces, eso es un poco el proceso de la vivencia, de paz en medio de la tormenta. ¿Ya? Eso. Entonces leamos, ahí nos derivamos un poquito, pero leamos, ¿cómo se llama? Lucas 10, 29 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Y tiene bastante, es decir, hay bastantes lecciones acá. Pero eso quería un poco, antes de empezar a leer, un poco entender. Ah, y además hay otro proceso que es sumamente importante. Como seres humanos, nosotros estamos acostumbrados a vivir por emociones. Y nuestras emociones están contaminadas con lo que es la semejanza de Satanás. Es decir, son sumamente engañosas. Entonces Dios nos lleva a enseñar, nos lleva a vivir por fe y dejar de lado esas emociones que son sumamente engañosas. Y ese vivir por fe no hay otra, es decir, la única forma de probar la fe es con las pruebas. Entonces, esos sufrimientos que de alguna forma sí o sí lo vamos a vivir en este mundo, lo podemos capitalizar y decir, Señor, lo hago por amor a ti y entonces los uso para mi crecimiento espiritual. Y lo uso para la transformación que Dios tiene que hacer en mi vida. ¿Te das cuenta? Ese es un poco el concepto. Y esto, un poco lo podemos entender, esto, ¿por qué lo planteo así? Porque en una primera instancia, incluso el tomar la cruz, el obedecer y todo, es un sentimiento egoísta, porque de alguna forma, por ejemplo, yo obedecía porque yo sabía que después, y por eso era el temor a Dios, yo sabía que obedeciendo, en cierta medida, a mí me iba a ir bien, y efectivamente lo veía, ¿se dan cuenta? Entonces sabía que obedeciendo me iba a ir bien. Entonces muchas decisiones que yo tomé era porque decía, Señor, ya, yo no quiero desobedecerte. Pero después con el tiempo, uno deja ese concepto y empieza a hacerlo por amor a Dios, por el sentimiento de amor a Dios. Ya no es un tema de hacerlo porque sé que me va a ir bien, sino que es por amor a Dios. Y es un proceso que también vive el cristiano. ¿Ya? Entonces leamos Lucas 10, 29, 37. ¿Alguien lo tiene? Yo Sí, lo tengo, Cristian. Porfa. Sí. Amén. Ahora, tienen todo. Súper. Acá Jesucristo habla sobre el primero y que segundo hay que hacer mandamiento. la tarea antes del martes. ¿Cómo? Hay que hacer la tarea antes del martes. Súper bien, ¿ves?
Entonces, Jesucristo empieza a hablar del primero y el segundo mandamiento, los mandamientos, y entonces ahí le preguntan justamente uno de los, no me acuerdo si era fariseo o le pregunta, ¿qué es mi prójimo? ¿Mm? Y ahí leamos eso, Lucas 10 del 29 al 37, por favor, Inge. ¿Lo leo? ¿Yo? Sí, por favor. Ya. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Excelente. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención de esta parábola? Ve ¿Ya? y haz tú lo mismo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, justamente. Eh, a mí, yo no sé si estoy equivocada, pero entiendo que los que pasaron de largo también eran cristianos, porque uno era sacerdote y el otro era levita. Sí, súper bien. Eran Hago antes un cristianos, paréntesis para que nos ubiquemos qué eran estos los samaritanos y los judíos, para un poco entender. Los samaritanos correspondían a las 10 tribus del norte de Israel, cuando Israel se separa en dos, en el reino del norte que se llamó Israel y el reino del sur que se llamó Judá. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el reino del norte quedaron 10 tribus, las cuales fueron, como se apartaron del Señor, fueron sometidas e invadidas por los asirios, los cuales lo que hicieron es que se llevaron a la nata, es decir, ¿cómo se llama? A los gobernantes, a los A los ricos, artesanos, a los sabios. claro, a todos los sabios, a todos, se los llevaron a otro lugar y trajeron gente de otro lugar y la pusieron ahí. Y lo único que quedaron en Samaria que eran israelitas, perdón, que eran israelitas, era el pueblo, ¿m? El pueblo, de alguna forma, la clase baja. Campesinos. Entonces, estos, como trajeron gente de otro lugar, estos se mezclaron y formaron lo que eran los samaritanos, que no eran judíos de alguna forma más puros, eran mezclados. Entonces perdieron muchas de las tradiciones judías. Pero sin embargo, ellos mantenían cierta tradición porque, por ejemplo, ellos leían el Pentateuco, por lo tanto la Torá la leían, esperaban también un Mesías, pero los judíos los despreciaban enormemente. Ser samaritano era completamente despreciativo. Si yo te decía que eras un samaritano, te estaba insultando a ese nivel un poco para que lo tengamos. Y eran enemigos desde el punto de vista, no soportaban uno con otro. Es más, inclusive en el norte estaba Galilea, en el sur estaba Judea y en el medio estaba Samaria. Los Sí, judíos, en vez de ir por el camino más corto, daban una vuelta, iban por otro lado que era judío y se daban la vuelta y no pasaban por Samaria. Ahora, Jesucristo vino también para ellos, por eso es que les predicó. Jesucristo predicó a dos tipos de personas solamente, a los judíos y a los samaritanos, a nadie más. No les predicó a los inconversos.
el caso del centurión, el caso de la mujer sirofenicia, fue porque era el ejemplo, el símbolo de lo que venía y porque ellos tenían mucha fe, pero era más, incluso le dice, no, yo no vine vine solamente a los perdidos del pueblo de Israel. No vino a ¿Ya? los gentiles. Claro, él no vino para los gentiles. Entonces los samaritanos para Jesucristo no eran considerados gentiles, sino que eran parte de, pero indudablemente Jesucristo remarca que el Mesías no venía de los samaritanos, sino que iba a venir de los judíos. Ah, perdón, y los judíos, el reino del sur estaba formado por dos tribus, que eran Judá y Benjamín. Y por supuesto está es decir, en definitiva eran 12 tribus más la tribu de Leví, que en definitiva no tenía territorio, pero los levitas, la mayoría se quedó en lo que fue el reino de Judá. ¿Ya? Eso un poco para Sí, entender este concepto. era Judá y Benjamín, esas dos tribus. Dos tribus. Disculpe, ¿y por qué los Samaritanos. samaritanos eran considerados inferior Ah, en porque esa época? se mezclaron, se mezclaron con otros pueblos que no eran judíos. Entonces, para los judíos en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el no casarse con extranjeras, con el casarse con extranjeros era sumamente importante porque entonces se mantenía la pureza. No entiendo. De la pureza era dado por el concepto de no casarse con extranjeras. Ese era un poco con extranjeros, ese era el concepto, ¿no? Y, y el buen samaritano, es que siempre he escuchado eso como el buen samaritano. El buen Por lo samaritano, que diciendo ahora, El buen samaritano es Jesús. pues, Jesús es el buen samaritano. Lean, miren, el final pero es tremendo de ese pasaje. Cuando habla del ordinario. Por favor, o sea, permíteme esta licencia, dale, hermano. hermano, dale. Eh, la hermana Alejandra leyó, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, Inge. La Inge, Hermana Ángel. Sí, esa ¿Sí? parte cuando dice que se lo encarga que lo cuide, ¿cómo dice? Cuídemele, Pero cuídemele antes, y todo lo que gastes de más, ¿ya? yo te Amén. lo pagaré cuando regrese. ¿Quién va a regresar? ¿Quién va a regresar? el Jesús. Es Señor. tremendo. Claro. Él dice, cuídame y todo lo que gaste, todo lo que incurra después, entre que se recupera hasta que yo lo voy a asumir y yo te voy a pagar cuando yo vuelva. Es él, po. Es él, es Jesús, po. Jesús mismo. Jesús mismo ahí. Bueno, Sí, No, claro, pero claro. Amén. Por eso yo es creo el que es estirar ejemplo. mucho la parábola. ¿Cómo, Yo Enrique? creo que es estirar mucho la parábola. ¿Cómo, perdón? Creo que es estirar mucho la parábola. Porque, ¿que acaso él no va a dar pago cuando él vuelva a quienes hagan su voluntad? Sí, por eso por eso hay dos ejemplos que hay que entender. Es el ejemplo que Jesucristo, que Jesucristo hizo, por eso es que nosotros tenemos que hacer el ejemplo, por eso es que dice, cuando pagaré cuando regrese, pero también pagaré cuando regrese se puede entender como el concepto que es cuando nosotros, es decir, es hacer, ¿cómo se llama? Riquezas riquezas eternas. Por eso es que yo te lo pagaré cuando regrese. Es, es Jesucristo que efectivamente es el pago que nosotros tenemos cuando estemos en las riquezas eternas. Es el mismo concepto de riquezas eternas también. Pero también puede estar asociado con el concepto de Jesucristo como plantea Pablo Wilson, que también es efectivamente, porque además coincide desde el punto de vista de lo que significa el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Pero yo lo enfocaría siempre más del punto de vista de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Porque hace el ejemplo de que pasan los levitas y un sacerdote.
Y los levitas y sacerdotes, si los llevamos al día de hoy, ¿quiénes somos? Nosotros. La No, religión tradicional. Nosotros. no un cristiano, nosotros somos levitas y sacerdotes, ¿se dan cuenta? Y la pregunta, muchas veces no hacemos eso. ¿Qué pasa cuando alguien nos desagrada y no lo tratamos Bueno, bien? ¿No estamos haciendo lo mismo que el judío, que el levita y el sacerdote? es como cuando uno ve a los gitanos en la calle. Es lo mismo, es Ujú. casi lo mismo. Sí. ¿Ya? Claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando levita y sacerdote, levita y sacerdote, mire, levita y sacerdote, los levitas y los sacerdotes, tal cual como nosotros, tenían que predicar con el ejemplo al pueblo, ¿o no? Por Mm, lo tanto, tenían que ser ejemplo para el pueblo, ¿o no? claro. Ujú. Eran los elegidos por Dios, Sí. ¿o no? Por lo Era tanto, la somos casta sacerdotal. que tenemos que Mm. ser ejemplo a nuestro prójimo. Y entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros le pedimos a nuestro prójimo que cambie y no lo hacemos nosotros? ¿Cuántas veces discutimos con los que nos rodean, o no? Y queremos nosotros que ellos cambien cuando discutimos. A ver, esa es buena pregunta, ¿eh? Cuando uno discute con alguien, ¿quiere que el otro cambie o no? ¿O la discusión Generalmente va sí, que yo pues, cambie? que se dé cuenta de lo Claro, que estamos tratando de decirle. O sea que para está en que, un error. para que cambie, para que salga de su error, ¿o Mm. no? Claro, sí, uno siempre tiene la razón. Y tal vez no estamos haciendo entonces lo mismo que hace el levita y el sacerdote. Estamos predicando con el ejemplo. O tal vez deberíamos decir, oye, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que yo haga diferente? ¿Se dan cuenta? Tal vez esa es la diferencia, ¿o no? Mm. La otra cosa, si, miren, la pregunta, si los levitas pasaron y no le ayudaron, Ujú. la pregunta, ¿cuántas veces nosotros ayudamos a aquel que nos cae desagradable? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Cuántas veces? Entonces, si estamos ayudando a aquel que nos cae desagradable, ¿por qué el levita y el sacerdote pasaron? Porque consideraron este tipo es un pordiosero. ¿Se dan cuenta? Está ahí tirado, ¿qué anda haciendo ahí? ¿Mm? Eso es. Y si nosotros no ayudamos a aquel que nos cae desagradable o que no es tan simpático, ¿no estamos haciendo lo mismo que los levitas? Yo lo planteo desde ese punto de vista. Yo esto lo veo en ese sentido. ¿Y por qué lo llevo también a ese sentido? Porque, Pero, Cristian, yo creo que no siempre uno, o sea, uno o ayuda a alguien que le cae mal. Yo creo que uno puede ayudar a alguien, pero a lo mejor lo que duele es la respuesta de la otra persona, po. No necesariamente que esa persona te caiga mal o le tengas mala, no sé. así es. Pero Porque uno cuando espera, porque uno espera un gracias o la palabra mágica, como dicen en los jardines infantiles. esa persona no te da las gracias, ¿te cae bien o te cae mal? Sí, más o menos. Mm. Hay ¿Verdad? que ser sincero también. Y Mm. entonces la segunda vez que le tengo que ayudar, ¿dudo o no? Claro, duda. Claro, dudo. Claro. Y entonces tengo que decir, Señor, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es mi motivación? ¿Se dan Mm. cuenta? Y eso es el tema. Ahí tenemos que hacer todo para el Señor y no Ahí para tenemos. los hombres. Y ahí se da cuenta, volvemos a la primera instancia.
el amor de Dios versus el perfecto amor de Dios versus el impío amor humano. ¿Te das cuenta? Mm. El impío amor humano es amor mientras me retribuyen ese amor. En el momento en que me dejan de retribuir ese amor, ya mi amor se va achicando. Y se achica tanto que ya lo saludo menos, le hablo menos, se achica tanto que ya le hablo re poquito, y se achica tanto que ya no le hablo más. El amor de Dios es superior a eso. Por eso es desinteresado. No sé si ahí se entiende súper bien este ejemplo, gracias, Dulce Mía, porque ahí se entiende mejor el amor interesado del hombre versus el amor perfecto de Dios. Claro. ¿Me das cuenta? Perdón, Claro, el amor interesado del hombre versus el amor perfecto de Dios. No sé si se entiende ahí con claridad. ¿Mm? sí, Perfecto. Sí. Entonces ahí va. Mm. Pero eso lo podemos hacer solamente con el amor de Dios. Si el poder de Dios no actúa en nosotros, no se puede hacer eso. Y claro. eso lo hemos dicho muchas veces y cuesta entenderlo porque seguimos intentando nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, eso tiene que ver, y esto es lo que estamos hablando, además pone no sé si hay algo más ahí para algún otro comentario que tiene, ¿no? Y Yo habla de dos, ¿sí? Perdón, Sandri. no digo, también tiene que ver de que nosotros no tengamos un pensamiento más alto de nosotros mismos, también, ¿no? ¿En qué sentido? De, en el sentido de cómo tratamos al prójimo, quizás. Pero como un sentido más alto Como de... que, como tal vez si miramos cómo lo miramos al prójimo, a este que no nos trata bien. Súper. Pero miren, yo no sé si va por ahí, pero sí me hiciste recordar una cosa sumamente importante. ¿Cuántas veces nosotros nos sorprendemos del actuar de la otra persona y decimos que nosotros jamás actuaríamos así? Eso es ser, Claro, porque por misericordia y gracia de Dios, yo no hice lo que el otro hizo, porque Dios me protegió, porque Dios en su infinita gracia y misericordia, no lo sé por qué, a algunos nos sostuvo más y a otros los sostuvo menos y a otro los sostuvo más, no lo sé. Pero eso es gracia y misericordia de Dios. No es mi capacidad, no es que yo fui más buenito, no. Yo no fui más malito porque el Señor me sostuvo. Y el otro no fue más malito porque lo sostuvo más que a mí. Y el otro fue más malo porque el Señor, en su infinita sabiduría, de alguna forma lo dejó actuar más. Pero nosotros no podemos decir eso. Y eso, este concepto de decir, por ejemplo, y eso lo expresamos en una forma muy común, que lo hacemos los cristianos, esto lo hacemos los cristianos muy comúnmente, pero ¿cómo actuó así? ¿Cómo pudo hacer eso? Yo no puedo decir, yo no puedo decir eso. No, pero ¿cómo pudo actuar de esa forma? ¿Cómo pudo hacer eso? Bueno, Señor, solo tú sabes lo que él ha sufrido y yo tal vez no lo sufrí. Solo el Señor sabe las luchas internas que tiene esa persona y yo no la tengo. Entonces, ¿cómo voy a decir por qué? ¿Cómo va a actuar así? No puedo. ¿Se dan cuenta? Porque si yo no actúo así es por pura gracia y misericordia. Y eso es un reconocimiento, yo no sé si Sandra iba por ahí, pero ese es un reconocimiento de entender que ese es el ejemplo del centurión romano. El centurión romano, teniendo 10 o 40 o 100 veces más poder que nosotros, se humilló 5 o 10 veces más que nosotros. ¿Te das cuenta? eh, Él reconoce su pobreza espiritual.
Por eso esos son los pobres, por eso es que, es que cuando el Juan el Bautista le pregunta, le dice, manda a su discípulo y dice a Jesucristo, ¿tú eres el que debería venir? Qué sé yo, él dice una cosa que tampoco se entiende mucho, que es que dice, bueno, los enfermos sanan, qué sé yo, y a los pobres es predicado, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Y a qué pobres se referían? A aquellos pobres que reconocen su miseria espiritual. Acuérdense que lo habíamos hablado en otras situaciones. Hay dos pobres de espíritu. Están aquellos que reconocen su pobreza espiritual, es decir, la pobre de espíritu bueno de alguna forma, y están aquellos pobres de espíritu malo de alguna forma, o no bajo la voluntad de Dios, que no entienden los caminos de Dios y que creen que son sumamente ricos, pero son pobres espiritualmente porque no entienden los caminos de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Los Entonces, pobres de espíritu. sí, hay dos pobres de espíritu. Está aquel pobre de espíritu que reconoce lo miserable que es y que entiende que solo por gracia puede hacerse lo que se puede hacer y que el hablar, el actuar, es gracia de Dios, nada es mío. ¿Mm? Porque lo que nosotros tenemos en este mundo no es nuestro, es del Señor. Y están aquellos pobres de espíritu que no entienden los caminos de Dios. ¿Verdad? Son los dos pobres de espíritu. Siempre la Biblia está llena de ese ejemplo. ¿Ah? Sí, mucho, mucho. Hay dos formas de morir, hay dos formas de vivir, todos son dos. Siempre así. Pero eso un poco. Y después, ya son las 21, y después habla de dos cosas, el aceite y del vino. Habla del aceite y del vino. ¿Ah? Y le puso aceite y vino. ¿Y por qué aceite y vino? Porque el aceite es el que se produce del proceso de la cruz. Por eso es que las olivas tienen que ser machacadas y a partir de ahí se produce aceite. Y ese aceite genera luz a los que me rodean. Y el vino tiene que ver con la limpieza, es la sangre de Cristo, y la limpieza diaria que tenemos que vivir. Pero eso parece que lo vamos a tener que terminar el día domingo, porque no alcanzamos. ¿Ah? Se nos fue un poco la hora. Pero para terminar, ¿qué les parece? ¿Algún otro comentario, observación o algo que les llame la atención o que haya sido importante que puedan destacar o algo más que quieran complementar? Mm. Eh, ¿Sí, Rodrigo? sí, yo creo que uno se va como formando su personalidad en base a las vivencias que uno ha tenido desde niño hasta la actualidad. Así es. Yo creo que ahí se va formando uno y por eso de repente uno deja de ser amigo de ciertas personas porque por experiencia, como usted decía, tal vez te salude menos, después un poco menos, después un poco menos, por experiencia. Claro. Sí, pero eso es en el vivir diario, Rodrigo. Perdón, en el vivir del mundo, en el vivir cristiano, el objetivo debería ser, porque eso es lo que te da paz en el alma y Mm, gozo permanente, es decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me llevas a estar con esta persona? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres enseñarme? Porque las personas que están a tu alrededor no están puestas por casualidad, no es porque yo me crucé con esa persona, no. Todas las personas que están a nuestro alrededor tienen un sentido para Dios, tienen un propósito para Dios. Ahora, que nosotros no sepamos entenderlo y de repente cometamos errores salvajes,
Eso es un error nuestro, pero el Señor quería un propósito con esas personas que están a nuestro alrededor. Algo quería enseñarnos, algo quería mostrarnos. El tema es pedirle a Dios sabiduría para entender por qué las personas que están a nuestro alrededor están a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Y ese es Vale. empezar a entender y empezar a ver las cosas con el prisma del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo sé y reconozco que efectivamente no está dentro de la cultura cristiana, lamentablemente no está dentro de la cultura cristiana entender eso y vivir eso. ¿No? Pero deberíamos, como dice la palabra de Dios, deberíamos sí vivirlo así. Por eso es que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman al Señor. Todas. Por lo tanto, cada situación, cada vivencia con cada persona deberíamos preguntarnos y decir, Señor, ¿para qué permites esto? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Mm? Amén. Y entonces empezamos a vivir la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso. No sé si hay alguna otra cosa más, algún otro comentario, ¿qué les parece? Inge, Pablito, Enrique, no, así parece que no puede. Dulce mía, Sole, ¿no? Ya. Amén, entonces. Terminemos porque ya sí. Sandri, ¿nos podría llevar en oración, por favor? ¿Será posible? Y Sí, cerremos sí, sí. ¿sí? Ya, gracias, amén. Amén. Amado Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que por tu gracia nos enseñes a amar como tú amas y a ver a nuestro prójimo como tú lo ves, Señor. Esa obra es solo tuya en nuestro corazón, Señor. Obra y sigue hablándonos en esta semana. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y cada familia representada en ellos. Te bendigo y te doy gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, señora. Amén. Amén. Bueno, los que puedan encender sus Amén. camaritas. Amén.